Muy buenas noches, amigos gramatanos. Nuevamente estamos aquí en los viernes de formación literaria. En este tiempo estamos desarrollando una terna literaria, así la hemos llamado, en la que pues estamos descubriendo todo lo que tiene que ver con la novela. El viernes pasado vimos a profundidad todo lo que tiene que ver acerca de los personajes, la importancia de los personajes, que son la vida pues de las historias. Hoy tenemos como tema el desarrollo de la trama y pues de la mano de Edwin Hess, que es uno de los amigos de la casa. Hola Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maccabi? Buenas noches y buenas noches para todos los asistentes a esta sesión. Yo perfectamente, aquí un poco ansioso y a la expectativa de lo que pueda surgir en este conversatorio que vamos a hacer respecto de eso, unos aspectos de interés que se deben tener en cuenta al momento de, de escribir una novela, de sentarse a idear el proyecto de una novela. Entonces, pues, sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla. Mira, me dice que el hospedador ha deshabilitado la opción de compartir pantalla para los participantes. Bien, Inténtalo otra vez a ver si ya. ya estamos viendo. Listo. Justamente como lo decía Maccabi hace un momento, eh, esta segunda sesión de la terna literaria tratará acerca de algunos elementos de cierta relevancia en la trama de la novela. Pero entonces para introducirnos vamos a preguntarnos qué es la trama en una novela. Lo primero es decir que la trama es diferente del argumento y a su vez es diferente de la sinopsis. En este caso, la trama es el conjunto de unos elementos narrativos conectados entre sí de una obra literaria. Es decir, es la manera en que estos componentes se entrelazan. Cuando alguien nos pregunta qué es la trama, pues sabemos que la trama va más allá, profundiza en unos aspectos que tienen que ver con la narración específicamente. Entonces, a ver, un argumento es el resumen superficial de un libro. Por ejemplo, como argumento de una novela cualquiera podemos decir un hombre mayor recorre el país con una adolescente de la cual está enamorado. Ese es el argumento de una novela llamada Lolita. Ahora bien, la sinopsis ya entra a revelar parte del inicio y del conflicto de la obra con alusión superficial a personajes y lugares, como para tratar de atraer eh, de primera mano al potencial lector. Por ejemplo, una sinopsis podría ser Martín, un ex militar que vive retirado en una pequeña aldea que se llama Alameda, descubre entre las pertenencias de su esposa que recién murió un diario y al leerlo descubrirá que la mujer con la que convivió cerca de, no sé, 20, 30 años, guardaba secretos que podrían haber derrocado no solo a un gobierno, sino haber desatado un conflicto internacional sin precedentes. Eso es una sinopsis. Entonces, siendo concretos, allí tenemos 4 tips para identificar qué es la trama. Entonces, la trama es el conjunto de elementos que le dan sentido y fuerza a la obra literaria. Estos elementos están conectados o entrelazados a propósito. Quiere decir que el autor hizo un trabajo minucioso y consciente para conectar esos elementos que derivaran en los conflictos y las tensiones, pero también para buscarle salidas y soluciones a esos conflictos. Ahora bien, aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, por así decirlo. Vamos pues, a ver si todos los participantes quieren compartirnos. Cada uno de nosotros pensemos cuál es uno de nuestros miedos más permanentes o frecuentes, algún temor que tengamos, algún malestar o algo que nos genere un malestar de forma permanente, pero también vamos a pensar en deseos, en anhelos, en cosas positivas.
en cosas que allanen el camino de la esperanza para cualquier situación. Inicio yo y cada uno vaya pensando para que vayamos aquí construyendo este ejercicio, que es un ejercicio muy simple. Uno de mis mayores miedos siempre ha sido tener una discapacidad y de hecho, desde que tengo uso de razón, siempre he soñado con dos cosas, con que se me caen los dientes y con que me falta una pierna o un brazo. Siempre he tenido un sueño de esos, sueños de ese tipo, y eso tiene que ver con el miedo permanente que yo le he tenido a una discapacidad. Ahora bien, entre los anhelos, los deseos o las motivaciones que yo he tenido toda mi vida es tener buena salud y vivir durante muchísimos años, es decir, no morirme joven, por lo menos llegar a 80 y si se puede de ahí para adelante, mucho mejor. Entonces vamos aquí a construir este ejercicio escribiendo miedos y temores de cada uno de nosotros. Por lo menos empecé yo. ¿Cuál es uno de mis miedos? Una discapacidad. Y los anhelos, y uno de los anhelos es longevidad. En los anhelos o deseos podemos también incluir gustos, no sé, si, ¿qué me disgusta? Por ejemplo, en los miedos podemos poner ¿qué me disgusta? No sé, el chocolate. ¿Y cuál es uno de mis gustos? Pues no sé, el sabor de la vainilla. ¿Quién me quiere colaborar con algún miedo? Yo. Yo, Edwin. Bueno, dale. Sí, señor. Bueno, mi mayor miedo es a las arañas. Soy aracnofóbico y un anhelo, ganarme el Nobel. Es como el más recurrente que tengo. Ese es un muy bonito deseo. Le voy a, le voy a confesar algo. Yo también, uno sueña, todos tenemos derecho a soñar. Yo también soñaría con un reconocimiento internacional por la actividad literaria. Entonces Ah, es premio Nobel. muy bien, muy bien. Edwin, Señor, el mayor miedo que yo tengo es a la muerte. Me da temor ese, no tanto desaparecer de este mundo, sino más bien ese camino que tengo que atravesar allá al otro lado, que me da incertidumbre porque no sé cómo es. Ese es como mi mayor temor. Y entonces sería como, ¿qué hay después de la muerte? diría yo que sí, no tanto la muerte como tal, sino más bien cómo tengo que pasar al otro lado. Ese camino me da susto. Y en el tema de los anhelos, viajar. A mí me gustaría tener la posibilidad de poder viajar y conocer muchas culturas y conocer a muchas personas. Bien, conocer otras culturas. Yo voy yo. Uno de mis grandes temores es tener una enfermedad larga, de esas que te mantienen en cama por mucho tiempo. Y de mis anhelos, lo que yo más deseo en esta vida es ser autosuficiente, aunque tenga, si logro llegar a los 90 años, ser autosuficiente, no depender de las personas para cosas que son íntimas, personales, como el aseo propio y atender tu casa, tu familia, ese tipo de cuestiones. Bien, valerse por sí misma. Mantenerme activa. El mío, Edwin, es el miedo puede ser que no logre culminar, mostrar mis letras ahora, ¿no? Porque uno cada vez como que cambia miedos y anhelos, pero en este momento es como que no alcance, que no tenga oportunidad de mostrar todo lo que tengo para mostrar. Y el anhelo es algo similar, que es algún día, en unos años, hablen que estudié con esa historia, a mí en el colegio me lo pidieron, yo recuerdo esa historia, y pues eso es un anhelo, que alguna vez cualquier persona de 25 años diga, ve, cuando estaba pequeño estaba estudiando y me tocaba este libro, un libro escrito por mí. Bien, entonces el miedo es
no poder publicar y demostrarlo escrito. Ajá. Mi Y el miedo otro es, es ser reconocido. perdón, Sí, así sería, Edwin. Ahora me toca. Mi miedo es perder la memoria y sentir dolor. Y mis anhelos tienen que ver con el reconocimiento, la valoración, cumplir los sueños, por ahí. Bien. ¿Alguien más? Yo. Mi miedo es quedarme encerrada en un ascensor. Yo sufro de no claustrofobia exactamente, sino esos ascensores sobre todo que parecen ataúdes ya para gente viva, me aterran. Y mi anhelo es morir lejos, cerca a las montañas. Ese es mi deseo. Muy poético pues esa visión o ese anhelo. Bien, ahorita con estas listas de miedos y de anhelos vamos a hacer un ejercicio práctico más adelante. ¿De acuerdo? Vamos entonces a seguir. Bueno, pues eso es un poquito para estimular la creación y la inspiración, ¿vale? Ahora bien, entramos aquí en materia. Antes de empezar a escribir una novela, vamos a tener en cuenta tres aspectos principales, que son esos: el tema, la idea y la sinopsis. El tema es el corazón de la novela, es el asunto más general de nuestra creación literaria. Los temas son universales porque son asuntos que están enraizados en la esencia humana. El tema es lo que está más directamente relacionado con el tipo de novela que vamos a escribir. Los temas son los que tratan del amor, la muerte, la culpa, la justicia, sobre traiciones. Y en este aspecto aún no se va a buscar la originalidad porque todos los autores ya han hablado en algún momento de la historia sobre el amor, sobre la muerte, la justicia, sobre la culpa, las traiciones. Ahora bien, tenemos la idea. La idea responde a la pregunta ¿de qué trata la novela? La idea es cuando aterrizamos ese tema general en un asunto más específico. Es decir, si nuestra novela trata sobre la justicia y la injusticia, vamos a decir que la idea que tenemos es la de un hombre que por un complot en su contra cae preso y va a la cárcel. Y 14 años después logra evadirse y empieza a investigar para aclarar lo sucedido. Entonces, tenemos el tema, la justicia y la injusticia, y la idea es eso, de un hombre que por un tema de justicia e injusticia cae a la cárcel y luego logra evadirse. Cuando tenemos ya una idea más o menos clara, ya empieza a haber destellos de la originalidad de nosotros como autores. Sin embargo, en la trama vendrá la originalidad en su máximo despliegue, a partir del sello personal pues, que le vamos a imprimir a nuestra novela, en nuestro estilo y en el lenguaje que utilizaremos, en qué tan novedosos van a ser los conflictos. Entonces, esta lista de miedos y de deseos que acabamos de hacer nos puede ayudar. Por ejemplo, vamos a hacer en este momento un ejercicio o un esquema para elegir el tema y la idea, y entonces vamos a seleccionar de esta lista, seleccionemos 3 miedos. ¿Quién quiere escoger alguno? Escojamos 3 miedos al azar. La discapacidad, Discapacidad, el perder la memoria, perder la memoria. Padecer alguna enfermedad. Listo, perfecto. Entonces vamos a escoger esos 3 temas: la discapacidad, una discapacidad,
Ve, se me ha cerrado la ventana. ¿No poder ver? Lo que pasa es que, ¿Qué pasó? bueno, tuve aquí un pequeño Lo comparto. impasse con el computador. Discapacidad, perder la memoria. ¿Y cuál fue el otro? Padecer una enfermedad, dijo Eric. Discúlpame un segundo, Edwin. En el chat les vamos a compartir el enlace de la segunda sesión para que dentro de 10 minutos se conecten. Bien. Entonces aquí ya, perdón, que dejé de compartir pantalla, ya comparto de nuevo. Entonces aquí vamos a escoger ese tema. El tema va a tratar sobre la enfermedad, la discapacidad y la amnesia, la pérdida de la memoria. Hasta ahí pues ya tenemos muy vagamente de qué va a tratar nuestra novela. Ahora bien, la idea, vamos a la idea. Vamos a buscar que todos estos miedos tengan una forma de superarse, ¿cierto? Entonces, con esos miedos vamos a enfrentarlos a este listado de anhelos. Entonces, escojamos alguno de estos tres. Longevidad, Longevidad, autosuficiencia, valerse por sí mismo sí. y morir cerca de las montañas. Bien, longevidad, autosuficiencia y morir cerca de las montañas. Entonces traslademos esos tres elementos. Me pasa algo extraño, que cuando paso a otra diapositiva, ahí mismo se me para la opción de compartir la pantalla. Ya vamos a retomar. Tenemos entonces que la idea la vamos a fusionar con esos tres temas, la enfermedad, la discapacidad y la amnesia. Y tenemos la idea de longevidad, autosuficiencia y morir cerca de las montañas. Entonces la idea de nuestra novela es acerca de un personaje que a partir de una enfermedad adquiere una discapacidad. Pero entonces, con el tiempo, esa discapacidad también se le va tornando en una enfermedad que es el Alzheimer. Y él, al no recordar que tiene la enfermedad y que tiene la discapacidad, logra vivir muchísimos años, logra ser una persona muy autosuficiente y al final termina los últimos días de su vida feliz, muriendo por allá en las montañas, solo pero tranquilo, feliz. Entonces esa es una idea muy general de lo que va nuestra novela. ¿De acuerdo? Entonces, bien, en la sinopsis podríamos ya darle un nombre a esa persona, decir en qué contexto se desarrolla y en qué tiempo, y decir cuál es el conflicto o el asunto por el cual él deriva en esa discapacidad y en esa enfermedad, pero vamos a dar también unas luces de cómo es que él al final, a pesar de esa discapacidad y esa enfermedad, logra vivir muchos años. Vamos ahí bien. Ahora bien, bueno, elementos de la trama.
Resulta que por regla general son 4 las grandes categorías que le dan fuerza a la trama de una novela. Estos elementos son los personajes y el motivo de sus acciones, el contexto el contexto, el narrador y la acción. Aquí los tenemos esos 4 personajes: contexto, narrador y la acción. Sin embargo, para los propósitos de este taller, pues hemos decidido darle como un pequeño giro y nos hemos tomado la licencia de decantar unos elementos que están inmersos en esas 4 categorías, pero en diferentes momentos narrativos. Y esos elementos son los siguientes: el vínculo de los personajes. ¿Sí? Es decir, una trama por lo general va a tener personajes, pero una buena trama va a tener muy buenos vínculos entre los personajes. Ya vamos a ver eso. Algo que yo denomino tótem. Yo no lo he escuchado en otra persona, pero yo lo denomino así, un tótem, que son objetos, amuletos de diferente índole que de alguna forma tienen un peso importante en el desarrollo de la trama. El viaje, pues allí mismo lo dice, hace parte de una travesía que puede hacer uno de los personajes principales, y esa travesía va a tener un peso también muy importante en la trama. Las virtudes y vicios, o los recelos y anhelos, que son toda esa lista de defectos que podemos darle a nuestros personajes, pero también todos esas virtudes, todo el tema de valores, todo el tema axiológico. Vamos entonces a hablar sobre cada uno de estos temas. Vínculo de los personajes. Bueno, en este punto quiero advertir algo. Es posible que a medida que vayamos avanzando en la escritura de nuestra novela, tomemos rumbos imprevistos, porque surgirán personajes que no teníamos en mente crear, porque las necesidades de la narración obligan a que nos traslademos a un lugar, porque el conflicto crecerá inesperadamente. Entonces es posible que nuestro tema general y nuestra sinopsis vayan cambiando. Y no pasa nada, ¿no? Nuestra novela es un ser vivo, por así decirlo. Puede mutar, puede hacer metamorfosis, cambiar fisiológica y fisionómicamente. Por ejemplo, retomando el caso de la persona que tiene una enfermedad y que a partir de esa enfermedad adquiere una discapacidad, quizás el rumbo de nuestra novela podría tomar un atajo y finalmente entender que es una enfermedad psicológica, y que él cree que tiene una discapacidad cuando realmente no la tiene. Entonces nuestra novela va apareciendo conforme vayamos trabajando en ella. Irán surgiendo elementos y momentos que en un principio de manera consciente no conocíamos. Entonces vamos a hablar de eso, de los vínculos de los personajes y las funciones según el papel de los personajes. Tenemos un amigo, ¿cierto? Y yo voy a relatar la experiencia de 2 amigos. Pero ¿cómo le puedo dar fuerza a la experiencia de 2 amigos? Decir que, por ejemplo, es el amigo de toda la vida o su gran amigo de la infancia. Es diferente asumir la muerte de un amigo común y corriente a asumir la muerte de un amigo de la infancia o del amigo de toda la vida, ¿no? Entonces, mientras más cercano esté ese vínculo entre los 2 amigos, más fuerte va a ser el impacto sobre lo que le pase a uno frente al otro. Tener en cuenta que cuanto más cercana sea la relación entre los personajes, el efecto dramático va a ser mucho más fuerte. Si queremos lograr un efecto dramático que funcione, debemos hacer que el vínculo entre los personajes sea fuerte, acercarlos tanto cuanto más podamos. Y pues naturalmente no me refiero al acercamiento físico, sino a los vínculos sentimentales, filiales, paternales, amistosos, laborales, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, también el tema de los padres, ¿no? El padre o la madre. Pero si de pronto es una madre soltera o un padre soltero que toda la vida estuvo con su hijo, el vínculo afectivo va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces si el personaje descubre a sus padres
y finalmente uno de los ser más fuerte el impacto y más dramático el impacto que si fuera, pues no sé, una relación normal de padre e hijo. La novia de toda la vida, ya, o la prometida, pues la mujer que él más ha amado, el personaje, es diferente pero cuando es la persona con la que he vivido, con la que ha vivido, compartido momentos y experiencias durante tantos años, pues muy seguramente el efecto sobre uno de esos personajes también va a ser bastante impactante. Y pues, no sé, la relación de un personaje con el profesor también, pues no es simplemente cualquier profesor, no, es el maestro de toda su vida, es la persona a quien le debe todo lo que él aplica o practica hoy en día. ¿Y qué pasaría si ese personaje descubre una intriga en la cual el profesor estuvo involucrado, o una traición, o que ese maestro de toda la vida tiene unos intereses ocultos en ese personaje y en la familia de él? ¿Ya? Entonces, este es otro elemento, el vínculo de los personajes. Mientras más cercano sea, más fuerte va a ser el efecto dramático de lo que le pase a unos personajes y el impacto sobre otros. Vamos con este segundo elemento que para mí es muy importante y que de alguna forma yo he intentado aplicarlo, el tótem. Los tótems son, como dice allí la presentación, un objeto recurrente en la trama sobre el cual se motivan las principales acciones de los personajes. Un objeto de la naturaleza que actúa como símbolo o emblema colectivo y al que un grupo de personas o un individuo venera y otorga un valor protector o considera como importante. Es un símbolo o representación de ese objeto de la naturaleza. Entonces, el tótem, y asumamos el tótem como un objeto cualquiera, por regla general debería aparecer en la parte inicial de la novela, dado que es un elemento que será recurrente y sobre el cual va a recaer parte de la importancia de la trama. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que yo denomino el tótem importantes en la trama de una novela. Supongamos un maletín, una fotografía, una carta, un libro o una joya. Entonces, aquí tengo pues como unos a guisa de sinopsis de lo que podría ser novelas. O no, más bien sinopsis no. ¿Cómo podría iniciar una obra literaria a partir de un objeto que tiene relevancia dentro de la historia? Un personaje que se llama F conoce a una persona en una obra de teatro y le encarga ir a recoger un maletín muy misterioso y lo traslade de una ciudad X a una ciudad Y. Ese maletín se va a volver un elemento muy importante para F. ¿Por qué? Porque tiene que protegerlo, porque hay algo misterioso adentro, porque no puede abrirlo, porque por ese maletín es que lo están persiguiendo ciertas personas, porque él se sueña con ese maletín. Y aún así, aun cuando él no sabe qué lleva el maletín, él sabe que lo debe proteger. Eso es un tótem. El otro ejemplo que tengo allí, no sé, una pareja de esposos. Entonces, en el primer día de aniversario de su matrimonio, se sientan a revisar el álbum de fotografías. Entonces, una de las dos personas nota que en cada una de las imágenes hay un elemento que no había reparado con antelación, sobre el cual no había puesto su atención. Y entonces coge una de esas fotografías y en ella descubre una realidad fatal. ¿Cuál es la realidad fatal? No sé, digamos que puede ser que las personas que en esa fotografía estaban vestidas de tal forma han fallecido en el último año. Entonces, a partir de ahí, esa fotografía se va a volver un elemento premonitorio de la muerte de algunos personajes. La carta dice allí, ocurre cualquier delito, ¿no? Entonces el detective que investiga el crimen, dentro de las pesquisas encuentra una carta. Entonces la lee
pero no nos va a contar a nosotros, ni le va a contar al lector qué es lo que lee, pero la carta le genera mucha curiosidad. Entonces, es tan impactante lo que él encuentra en la carta que él decide no aportarla a la ni evidencia física, sino que se la guarda, la conserva para sí y la lee y la relee muchísimas veces. Y cada vez que él va a una escena del crimen, saca la carta, la lee, y entonces esa carta se va a convertir en un objeto que a él lo va a orientar para poder hacer sus averiguaciones en cada uno de los delitos. El libro. Bueno, y puede haber muchísimos. Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Un personaje que se llama A se encuentra en un café leyendo un libro. Entonces parece estar muy entretenido en la lectura y alcanza a percibir que otro personaje B lo observa con insistencia. Entonces el personaje A, sin perder la concentración en la lectura, de tanto en tanto advierte que el personaje B lo sigue observando. Unos minutos después, el personaje A se para de la mesa, deja el libro allí y se marcha del lugar. Entonces el personaje B se acerca rápidamente y entonces le da por coger el libro y lo abre y se da cuenta bien que es un diario y que en la dedicatoria del libro está el nombre de la persona que pudo haber sido personaje B. O se entera que en la primera página está escrito un número de teléfono y le da curiosidad y marca ese número. O en alguna de las páginas hay una dirección o una cuenta de correo electrónico. O también puede darse el caso de que se sorprende que en la primera página está su propio nombre. Es decir, él coge el libro y ve que ahí está escrito su propio nombre. Entonces toma el libro y este elemento se va a volver un objeto recurrente en esa novela. Listo. Ahora pues, bueno, el tema de la joya que aparece ahí puede ser una joya. Personaje A va a un lugar X, pero tiene demasiado tiempo de sobra para llegar a una cita. Entonces, a él no le gusta el arte, pero pasa por una galería de arte y por curiosear ven... ¿Están viendo aquí lo que estoy compartiendo? Sí, claro, que me apareció aquí un mensaje. Sí, yo lo veo. Sí, Edwin, sí, estamos viendo. Ah, bueno, entra a la galería de arte y allí hay un personaje que le causa mucha curiosidad, no por la forma en que viste ni por su apariencia física, sino porque tiene una joya. Y resulta que es que ese personaje reconoce esa joya como un elemento que le es muy familiar. Y entonces, de alguna forma, se las apaña para conseguir esa joya. Y entonces, a partir de ahí, se puede desarrollar la trama de toda una historia solamente por la curiosidad que esa joya le generó al personaje. Listo, el viaje. Bueno, vamos ahí en el... Sí, ya, vamos al tercer elemento, que es el viaje. El viaje o la travesía, ¿no? Toda... Bueno, pues para ver este apartado, vamos... ¿Están viendo la presentación? Sí, es que yo aquí no logro verme. Sí, estamos viendo. Para este apartado vamos a ver un video muy explicativo sobre el asunto de los viajes que se presentan al interior de la novela. Pueden ser viajes o travesías explícitos o en sentido figurado. Por ejemplo, cuando tenemos personajes como Siddhartha, que él hace un viaje hacia su propio interior para buscar la perfección y necesariamente no tiene que desplazarse a otro país o a otra ciudad, sino que él va buscando la perfección viajando, haciendo un viaje espiritual. Entonces vamos a ver un video para que activen de pronto sus altavoces, que aquí creo que no se escucha muy... Cuando un individuo nace, comienza un viaje. El viaje de la vida,
que terminará con la muerte, ya sea a temprana edad o en la vejez. En la literatura de todos los tiempos se representa este viaje donde los personajes se ven enfrentados a situaciones que fluctúan entre el drama y la comedia. Pero, ¿qué simboliza el viaje? El viaje, como tema literario de diversas épocas, simboliza la aspiración de la existencia humana. Su significado trasciende al traslado físico e integra la esencia del ser humano en cuanto a la búsqueda de algo. ¿Y por qué viajamos? Búsqueda de la verdad, visión y crítica social, peregrinación y búsqueda de la tierra prometida, búsqueda de la felicidad, descubrimiento de un centro espiritual, rito de iniciación, viaje mítico. Existen 3 tipos de viajes. El primero es el viaje a los infiernos. Es un recorrido a nivel intelectual o espiritual. En este viaje, el ser humano provoca un cambio intenso, positivo o negativo, que lo lleva a modificar su forma de vida o de ser. El personaje se enfrenta a su propia conciencia para decidir si consume o no. ¡No! ¡No consumas esa droga! ¡Te hará daño, créeme! ¡Tu vida vale mucho más! No le hagas caso a ese idiota. Es solo un poco y lo pasaremos bien. Hazme caso. Y va a depender de su fuerza interna para superarlo o caer. Ha sido sentenciado a 2 años y 1 día de cárcel por tenencia de sustancias prohibidas. Aquí en este ejemplo, el viaje es gatillado por factores externos. Esos fueron ejemplos de viaje al infierno dentro de la literatura. Ahora veamos otro tipo de viaje, el viaje interior. El viaje interior se refiere a la autorreflexión o introspección que hace un personaje. Ayuda a facilitar la toma de decisiones ante un conflicto y puede ir acompañado de un viaje físico también. Necesito alejarme de todo el mundo. Nadie entiende lo que me pasa. Quiero vivir de la naturaleza y olvidarme de celulares, internet, olvidarme de todo. Eso fue el viaje interior. Ahora veamos el último viaje en una obra literaria, el viaje físico. El viaje externo se realiza durante una larga travesía donde el personaje pasa por muchos escenarios y se ve enfrentado a distintas situaciones, tanto positivas como negativas, a las cuales debe encontrar una solución. Hay un conflicto que se presenta y que el personaje puede resolver en diversos grados dentro de esta travesía. Los espacios pueden ser terrestres o extraterrestres. El viaje puede estar motivado por razones más profundas y aparece mezclado con el motivo de la búsqueda. En toda la literatura, el viaje simboliza una aventura y una búsqueda. Un viaje en metro, en bus, de una ciudad a otra, en una embarcación, tiene un sentido predeterminado, pero que muchas veces adquiere rumbos inesperados que definen nuestra vida hacia horizontes fuera de nuestros cálculos. La literatura, como representación de la esencia humana, no hace más que dar al viaje aquellos sentidos prioritarios que preocupan a los seres humanos. Antes fueron los libros impresos. Hoy, gracias a las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, existe la posibilidad de escribir tu propia historia y hasta la puedes acompañar de fotografías y videos. Muchas de las películas que hoy vemos están basadas en grandes y magníficos libros de escritores de siglos pasados, que aún siguen vigentes y que nos encantan. La literatura será siempre parte de tu vida.
forma visual, pero también en una forma escrita, como los textos que lees en el colegio, que abren tu imaginación y te dan la oportunidad de conocer las historias, sueños, viajes y sentimientos de los personajes. Ahora, junto a su profesor o profesora, analizarán la película que ha sido elegida para descubrir los tipos de viajes que se relatan en imágenes y sonidos. Bien, ahí frente a lo que nos decía el profesor Gonzalo, pues no es que haya mucho más por decir, ¿no? El viaje tiene que ser un viaje o una travesía necesaria dentro de la trama. Es decir, si uno de nuestros personajes va a viajar de la capital a un municipio o a un pueblo, pues que realmente ese viaje tenga un peso sobre la historia, que no sea simplemente por viajar, porque lo que ocurre en el pueblo, si puede ocurrir también en la ciudad, pues entonces no es necesario plantearse hacer ese viaje. Frente a este asunto del viaje literario o la travesía, podemos apelar a la teoría del viaje del héroe propuesta por Joseph Campbell, quien da unas fórmulas ya vistas con antelación en los talleres literarios de Gramata, y en el cual plantea que el héroe o protagonista pues, establece en el mundo ordinario y hay un elemento disruptor que provoca un llamado a la aventura. Es decir, el protagonista está tranquilo, pero de repente ocurre algo que le obliga a iniciar una misión, que puede ser una investigación, una lucha, una conquista, cualquier cosa que lo llame a emprender una aventura o una peripecia. También ahí en ese segundo punto, que hablamos de la morfología del cuento, en Prop, permítame un segundo. Decía que a principios del siglo XX el lingüista y teórico ruso Vladimir Prop, después de analizar alrededor de 100 cuentos clásicos soviéticos, da cuenta de la morfología del cuento tipo. En ella plantea 31 funciones principales en todo relato popular, y según eso hay dos elementos fundamentales, clásicos y típicos en toda novela, y es el alejamiento de uno de los miembros de la familia, que implica realizar un viaje y que en ese viaje se va a enfrentar a ciertos obstáculos, y el regreso, que entonces es otro viaje, otra travesía de regreso, y usualmente regresa de incógnito o regresa después de haber cumplido una misión, y después de que esa persona regresa ya no es la misma que era al principio. Es decir, se produjo un efecto, sobre todo un efecto positivo en ese personaje. Y para finalizar, las tragedias y comedias clásicas griegas, que nos dan cuenta de cómo las travesías o los viajes que hacen los personajes tipo en las obras literarias les sirven para tener experiencias catárticas de purificación del alma. Después de emprender un viaje, llegan convertidos en otra persona, sobre todo en mejores personas. Y ya para finalizar, voy a hablar sobre este tema importante en la trama relacionado con las virtudes y vicios en los personajes, o en la construcción más bien de la trama. Todos los personajes cumplen algún papel de menor o mayor importancia en una novela. Sin embargo, hay unos aspectos que le dan vitalidad a la trama. Entonces allí los menciono yo: desarraigo de los papeles de villano y de héroe. Tanto los protagonistas como los antagonistas tienen unos propósitos, unas motivaciones y unas limitantes. Sin embargo, no todo lo que hace el héroe es bueno y no todo lo que hace el villano es malo. Entonces, eventualmente podemos jugar con ese asunto de los temores y los deseos de uno y otro y desarrollarlos en la novela. Así, por ejemplo, podemos de forma intencional
escribir la historia de un personaje real, un personaje histórico, que para algunos haya sido un prócer y para otros un malvado. Pongo aquí, por ejemplo, digamos que vamos a escribir sobre Adolfo Hitler. Entonces, como escritores no vamos a decir solamente todo lo que nos pareció aberrante de la gestión de Hitler frente al gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Es posible que dejemos de ver ese contraste de héroe o villano y vamos a tratar de entender a la persona que hay detrás y así intentar humanizar a un personaje histórico. Otro punto que dice allí, evitar los clichés. Pues ya casi todos lo sabemos, ¿no? Un cliché es una idea, frase o expresión que, debido a que ha sido muy usada o repetida, de pronto puede perder su fuerza o novedad y se convierte en un tópico o lugar común. Entonces, el cliché es usado comúnmente en libros, música, películas para referirse a cuestiones como el amor, el odio, las traiciones, la venganza. Pero entonces vamos a intentar de alguna forma buscar salida a esas fórmulas estereotipadas. Abajo el otro punto, verosimilitud. También es algo parecido al asunto de las acciones buenas de los villanos y las malas del héroe. Los personajes son de carne y hueso, ¿no? También tienen sentimientos, se agotan, les da sueño, tienen necesidades fisiológicas y alimenticias. Entonces, si ponemos a nuestro personaje principal con una discapacidad, de alguna forma puede ser interesante para el lector saber cómo esta persona que tiene una discapacidad va a vencer ciertos obstáculos. Asimismo, si vemos a un antagonista que tiene muchas fobias, que le teme, por ejemplo, a la oscuridad, a las arañas o a la soledad, entonces los escritores debemos apañárnosla para que este antagonista pueda cometer sus actos impíos y cobardes y afecte los intereses del antagonista. Bueno, el tema que hay arriba, en la parte superior, que habla de temas controversiales, hay tres temas que generan siempre opiniones divididas, que son el fútbol, la religión y la política. Sin embargo, hay asuntos un poco más profundos y muy actuales, como el libre desarrollo de la personalidad, la diversidad sexual, la multiculturalidad, tantas culturas urbanas que surgen, temas relacionados con la dignidad humana, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte. Entonces son aspectos sobre los cuales no parece haber un punto medio. La opinión pública está bien en los dos extremos, o a favor o en contra. Y los argumentos van desde lo religioso hasta lo moral, pasando por las libertades y el fuero constitucional. Entonces también, como escritores, pues procurar incluir en nuestras obras estos temas que generen controversia, ¿no? Y de alguna forma intentando ser tan objetivos como sea posible y tan atractivos para cualquier público, de tal forma que no haya haber algún lector que diga, no, es que este señor escribe muy mal sobre el tema del aborto o está a favor de la eutanasia o no acepta la diversidad sexual, entonces me voy a divorciar de este autor, no sé. Pues son aspectos que para mí son importantes en la trama, cómo tocarlos y de la forma hábil en que se traten está también parte del éxito o fracaso de nuestra obra literaria. Y pues eso era así, a grandes rasgos, lo que les quería compartir sobre unos elementos dentro de las grandes cuatro categorías de la trama, que son los personajes, la acción, el narrador y el contexto. Entonces quería hacer alusión a este. El quinto punto, que es sobre la fuerza de los inicios y de los finales, este lo veremos ya en una semana con Maccabi. Y pues esto era lo que quería compartirles al momento, muchachos. Muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, quieren compartir algo o quieren reforzar alguna de las ideas que estuvimos exponiendo en esta sesión. Edwin. Sí, señor. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Es un taller supremamente completo en el que hemos podido viajar por el
tema de la trama. Me llamó mucho la atención el tema del tótem, porque en gran parte de textos que hemos leído, inclusive que han sido llevados al cine, la historia a veces se desencadena a través de un objeto, como lo decías, un celular, una maleta. Entonces sí, como que es algo que uno veía, pero yo no lo había contemplado de esta manera teórica y como aplicable a nuestros textos. Me gustó mucho. Bien, el ejemplo perfecto para el tema del tótem es el anillo en la trilogía del Señor de los El Anillos, Señor de ¿no? los Anillos, efectivamente. Entonces, ¿alguien más que de pronto quiera hacer algún aporte o alguna inquietud al respecto? Si quieres podemos Yo, dejar de amigo, compartir para... Ay, qué pena. primero sí, muchas gracias, Edwin, pues, por todo este aporte, ¿no? Todo es muy bien recibido. Y bueno, me llamó mucho la atención lo de los clichés. Pues básicamente yo digo que ya casi todo, el 99.9% está escrito, ¿no? La diferencia es qué aportamos nosotros de diferente para que el libro sea, pues de alguna forma peculiar, ¿no? A los ojos del lector. Entonces yo siempre batallo mucho con eso de los clichés, especialmente porque pues me gusta mucho el suspenso y el terror, ¿no? Entonces le toca a uno investigar mucho pues para no terminar haciendo algo que ya se ha escrito y que de pronto uno nunca se ha enterado, ¿no? O que la gente ha visto en las películas. Entonces, todos estos elementos que nos aportas, por ejemplo, lo de los viajes y eso, le da a uno como una perspectiva diferente de lo que se puede escribir. Entonces, pues muchas gracias, compadre. Vale, Eric, un abrazo enorme y con mucho gusto. Yo, Edwin, antes que nada, gracias, me encantó la información, los tips, la clase, el taller, como quieras llamarlo, me encantó, está fascinante. Una de las cosas que me llamó la atención en la revista, como ya que se lo había comentado a Mac, era que era la única revista donde yo había visto que daban tips para iniciar una novela. Aquí tengo la revista, y una de las cosas que me llamaron la atención es una de las sugerencias que dan de iniciar la novela poniendo algo en movimiento, no con una frase fija de que a la luz de la luna se encontraba una pareja en secreto, sino poner algo en movimiento en un tren, en un avión, en un autobús, para poder atrapar la atención del lector. Aquí yo lo que veo es que el tótem, por ejemplo, también lo estás manejando con algo en movimiento. El libro que estaba leyendo una persona es cuando otra se levanta y va a ver ese libro. Ya es algo en movimiento, aunque sea un espacio físico fijo, los personajes están en movimiento. A mí eso es lo que me atrajo de tu explicación y de lo que leí también aquí en la revista. Vale, muchas gracias por el aporte. Sí, claro, muy a propósito de eso. Los tips, creo que los elaboró Annie. Creo que sí. Los estilos de elaboración. Ah, de acuerdo. No sé, ¿alguien más? Los párrafos, también aquí mencionan de los párrafos que al utilizarse deben de ser cortos, no establecer párrafos muy largos. Edwin, no sé si puedas hacer algún comentario al respecto de eso. Lo que pasa es que yo tengo un estilo muy personal frente a la escritura y siempre lo he dicho, yo tengo una frase, economía de palabra. Y a mí me gusta ser tan sucinto como sea posible, no llenar de descripciones, de términos como tan ampulosos, ni palabras rebuscadas, sino ir a lo explícito. Y de hecho así se caracterizan mis escritos, por ir a lo puntual, ¿no? No extenderme mucho.
Sin embargo, en algún momento alguien me criticó, pues me hacía la observación o me lo criticaba. Cuando yo estaba estudiando la carrera de literatura, una de mis profesoras me decía eso, que escribiera más, que no hiciera párrafos tan cortos, que había gente a la que no le daba pereza leer, entonces que a mí no me diera pereza escribir. Y realmente no es porque me des pereza escribir, sino porque quiero ser tan puntual como sea posible y no arriesgarme a aburrir al lector con cosas que de alguna forma no tienen tanta importancia o relevancia dentro de la historia. No Pues, alargarte, no alargarte en el tema que estás tratando. sí, exactamente. Entonces, pues eso, pero esos ya son estilos, ¿no? Hay gente que escribe y tiene madera para escribir y hacer voluminosos sus textos. En el caso mío no lo soy tanto. Edwin, Sí, señor. me llamó mucho la atención el tema de esta conexión que hay que hacer entre los personajes, estas uniones o digámoslo así, estos vínculos El o lazos acercamiento y fuertes. los vínculos de los personajes. Exactamente. Quería resaltar algo. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer tu libro, Guerreros Nefastos, y habla acerca de la historia de una familia, pues con sus vínculos y sus cosas. Lo veo esta partecita como que la vi muy identificada ahí en pues en tu texto, porque esos vínculos que se crean entre los familiares, unos más fuertes que otros, son los que definitivamente van desarrollando todo el texto y le van dando sentido a la historia, ¿no? Ah, sí, bueno. Mire que estos vínculos de alguna forma no tienen que ser vistos de forma tan positiva, sino en el tema de Guerreros Nefastos son vínculos muy negativos. Hay vínculos muy fuertes, pero vínculos muy negativos. Porque sí, el personaje principal relata sus vivencias con todos los personajes y con todos tiene un vínculo muy fuerte, pero el vínculo es muy fuerte, positivo o negativo. Es decir, con quien hay un rencor, el rencor es muy fuerte y entonces el vínculo es muy cercano porque el rencor es recíproco, mientras que con quien tiene más simpatía también es muy fuerte, pero es una simpatía también recíproca y muy fuerte. Entonces también ahí ese es otro tip, como otro punto, ¿no? Los vínculos necesariamente no tienen que ser vistos de una forma positiva, vínculos muy fuertes, pero vínculos negativos. Es decir, por ejemplo, yo podré en este momento recordar a uno de mis compañeros de estudio de infancia, pero porque era el que más me hacía matoneo. Yo no me acuerdo de nadie más, sino del que se burlaba de mí, del que se reía de mis problemas, de mis taras o mis defectos, del que me pegaba, del que me robaba el, el refrigerio para los recreos. Entonces es un vínculo fuerte, pero no es un vínculo positivo. Entonces ese es otro aspecto también que podría tenerse ahí en cuenta. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien Ahorita más? se me viene a la cabeza el vínculo, por ejemplo, que existía en la obra del Quijote de la Mancha con los personajes. Aldonza, por ejemplo, con Don Quijote con Aldonza Sancho, Lorenzo. la tía con la sobrina, que eran vínculos muy fuertes, pero no necesariamente positivos. Y la trama es Exacto. total. Bueno, yo creo que... Bien, yo creo que un ejemplo es también entre los personajes que hay en 100 años de soledad. Hay vínculos muy fuertes, pero a pesar de que la mayoría de los personajes son de la misma estirpe, entre ellos no se entendían mucho. Entonces los vínculos eran muy fuertes, pero no eran de entendimiento, sino más bien como de oposición. ¿Listo, Maccabi? ¿Listo? Bueno, entonces queremos agradecer a Edwin por este taller, por regalarnos este tiempo y este conocimiento acerca de cómo desarrollar una buena trama. Agradecer a todos los que hicieron partícipe bueno, se
se dieron la oportunidad de poder escuchar este taller y estar aquí. Muchas gracias. Y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo crear buenos o digámoslo así, propicios inicios y finales que le den fuerza a nuestros textos o a nuestras novelas en este caso. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche y nos vemos dentro de 8 días en una próxima oportunidad. Chao chicos, que pasen buena Hasta luego. noche, que estén muy bien. Vale. Chao Edwin. Gracias por escucharnos. Gracias. Bonita noche para todos. Chao, Gracias. muchas gracias. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Un abrazo. Buenas noches para todos, un abrazo grande.